Saludos, aquí Fernando Raúl y bienvenidos a Fernando Raúl Astrology, a otro coloquio astrológico donde tratamos diferentes temas de la astrología desde una perspectiva clásica, tradicionalista. Junto a mí me acompaña nuevamente el astrólogo Albert Masdeu. Caballero, ¿cómo se encuentra hoy? Pues encantado de volver a ser recibido en tu canal y, en fin, yo ya me siento como en mi casa. Es definitivo, bienvenido sea. Mi casa es su casa. Muy bien. Pero su casa también es la mía. El canal en el que nos reunimos habitualmente. Vamos a tener nuestra charla hoy sobre un tema que creo que es muy interesante y sobre el que creo que vamos a aportar muchas cosas que a la gente les puede resultar de interés. Definitivo, y vamos a continuar hablando respecto al tema de las casas, a la división de casas, que es un tema muy, pues es muy frecuentado dentro de la astrología porque crea mucho debate. ¿Cuál es la manera correcta de dividir las casas? Y ya hicimos una parte primera, pero yo quería hablarle a usted respecto al desarrollo histórico. ¿Por qué es? O sea, sabemos que usted mencionó en el video anterior que hay sobre 40 maneras de dividir las casas y probablemente habrá muchas más según pues la astronomía y la astrología moderna, y hay personas nuevas que proponen nuevas cosas en términos de la división de la esfera y el cielo y la eclíptica y el ecuador celeste y así por el estilo. Pero ¿cuál es el desarrollo histórico? ¿Por qué comenzamos con casas de signo completo en la época helenística y por qué terminamos con cosas como la astrología heliocéntrica 2000 años después? O sea, que es una, en mi opinión, pues es una conjetura moderna bastante salvaje porque no vivimos en el sol, pero también ahí tienen un sistema de casas que es bien loco. Pero ¿por qué? ¿Cómo llegamos aquí? O sea, ¿podemos hacer algún tipo de cronología para explicar por qué? Porque como todos sabemos que las únicas cúspides que verdaderamente existen es el ascendente, que es el este, ¿verdad? Es ese grado que está ascendiendo al este en el horizonte. Claro, hay diferentes versiones de ese horizonte si estamos en un lugar con bastante altura, ¿verdad? Eso crea unos problemas. Y también si estamos en un lugar bastante bajo en relación al nivel del mar, pero eso casi nunca pasa porque casi nadie nace en ese tipo de situaciones. Y a la misma vez, el medio cielo o el punto directamente arriba de nuestra cabeza, que va a variar dependiendo de la época del año, dada pues la inclinación de la Tierra, la precesión de los equinoccios y obviamente pues la revolución de la Tierra, ¿verdad? Pero podemos hacer una cronología, Albert, de por qué nos hemos metido en este lío, por qué nos hemos metido en este revolú, como diríamos aquí en Puerto Rico. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que hacer hincapié en que cuando nos referimos al ascendente, nos referimos a algo que asciende. Claro, claro. La elevación de el cielo el cielo aparentemente se mueve sobre nuestras cabezas. El firmamento, donde están las estrellas firmes, donde están las estrellas fijas, las que llamamos estrellas fijas, ¿de acuerdo? Y donde vemos circular los planetas en cinturón eclíptico, aparentemente describen a lo largo del día una vuelta completa, 360 grados, ¿no? Entonces, bueno, es una vuelta, por lo tanto son 360 grados. Entonces, es aparente, obviamente, eso es debido al movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje. Y disculpe que me interrumpe, que hay que recordar que esa idea de los 360 grados en un círculo alude a la idea de que el Sol durante un día está en un grado, y antiguamente pues los calendarios antiguos eran de 360 días. De ahí es que sale la idea de que es un círculo de 360 grados y no un círculo de 800 grados o 100 grados o así por el estilo. Disculpe. Bueno, el tema de los 360 grados desde un punto de vista matemático es un tema muy interesante, ¿no? En realidad no elegimos 360 grados por un motivo baladí. Primero tenemos 360 lunaciones para el ciclo de Saturno. Con lo cual la relación son 360 lunaciones un ciclo de Saturno. Con lo cual, la relación que hay entre la Luna y Saturno se corresponde con el movimiento del Sol a lo largo del día de un grado. O sea, si nosotros dividimos, son 360 lunaciones del ciclo de Saturno. Un ciclo de Saturno son 360 giros, y luego hay que tener en cuenta que son 30 años más o menos, ¿correcto? Efectivamente, 360. Ese factor es un factor muy importante porque vincula a la Luna, vincula a Saturno y vincula al Sol, ¿vale?
Ese ciclo matemático vincula a los tres factores de los que ya hemos hablado en más de una ocasión cuando hablamos de lo que es el espíritu, lo que es el alma y lo que es la encarnación en la Tierra, ¿no? Lo que representa el firme, ¿de acuerdo? Que está significado por Saturno, como hemos comentado en infinidad de ocasiones, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo el ciclo de los signos que giran, por lo tanto, de este a oeste. ¿Mm? Y por lo tanto estamos viendo pasar a todos los signos a lo largo del día, que no todos pasan a la misma velocidad. Tenemos unos signos que giran rápido, ¿de acuerdo? O sea, que ascienden rápido, que son Aries y Piscis los que ascienden más deprisa en el hemisferio occidental. Y luego tenemos a los signos que ascienden más lentos, ¿de acuerdo? Son de ascensión tendida, ¿de acuerdo? Ascensión recta también llamados, que son Virgo y Libra. Entonces nosotros tenemos bajo esas condiciones que los signos no suben a la misma velocidad en todos los casos. Eso es debido, obviamente, al hecho de que la eclíptica tiene una desviación de aproximadamente unos 23, 24 grados, entre 23 y 24 grados. 23 grados y medio, ¿vale? Y fluctúa, exacto. 23 grados y medio. Entonces, lo que nosotros estamos observando cuando estamos valorando el sistema de casas son esos puntos exactos, y ese punto exacto por donde el Sol sale todos los días, y el medio cielo, que es el punto más elevado que alcanza el Sol en su trayectoria a lo largo del día, que varía, ¿de acuerdo? O sea, en determinadas fases del año es más elevada, está más arriba, o sea, cuando el Sol se encuentra en el norte, esto es cuando el Sol se encuentra en su posición más cercana al norte, ¿de acuerdo? Se corresponde con Cáncer, y cuando está en su posición más baja, más cerca del horizonte, ¿de acuerdo? Se encuentra en la posición del solsticio de invierno y en Capricornio, ¿no? Tenemos los dos trópicos, el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Entonces, básicamente lo que describen las casas, ¿de acuerdo? Son la descripción geométrica, ¿de acuerdo? Que nos permite ubicar a las estrellas y a los planetas en el firmamento. Nos permiten ubicarlos. Y ese es el principio al que nosotros aludimos cuando estamos hablando de la posición de los planetas desde el punto de vista terrestre, ¿de acuerdo? Y tomamos como punto de referencia el ecuador, ¿de acuerdo? O sea, la latitud. Y tomamos como punto de referencia la longitud, esto es, también tomamos como punto de referencia el meridiano. Tenemos, por lo tanto, dos puntos en los que corta el meridiano y el ecuador, ¿de acuerdo? Tenemos tres círculos, decía, los antiguos, ¿de acuerdo? Tenemos el círculo de meridiano, tenemos el círculo del ecuador y tenemos el círculo de la eclíptica. Están perfectamente imbricados y establecidos conforme a tres acordes, que es de los que habla Masalá, de los que habla Abu Ali al-Khayyat, de los que hablan los antiguos cuando tratan de explicarnos este arreglo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del ascendente, estamos hablando del signo que asciende, ¿vale? Todo el signo. Cuando nosotros estamos valorando casas de cuadrantes, que también, obviamente, si existen es porque tienen una razón de ser, ¿de acuerdo? Estamos nosotros en astrología tradicional helenística utilizamos casas de signos enteros, ¿de acuerdo? O sea, valoramos el signo que asciende y contando desde el signo que asciende, el segundo signo que carga sobre el ascendente es el signo siguiente y por lo tanto la segunda casa, el tercer signo es el tercer signo que asciende y así sucesivamente, ¿de acuerdo? En la dirección de este a oeste, ¿de acuerdo? Que es la contraria a la que sigue el Sol. El Sol sigue una trayectoria a lo largo del año aparente de oeste a este. Entonces, nosotros utilizamos esa descripción. Hay que decir, en realidad cuando estamos hablando del meridiano, estamos hablando del ecuador. No estamos hablando de espacios. No estamos hablando de espacios. Ya lo decía Morin de Villefranche. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la cúspide de la segunda casa o la cúspide de la tercera casa, cualquier cúspide intermedia, ¿de acuerdo? No estamos observando un intervalo. Que para que la gente entienda, cúspides intermedias son cúspides de casas sucedentes o cadentes, que no son cúspides de casas angulares. Adelante, disculpe. Entonces, hay que decir que, bueno, tú lo has comentado en muchos de tus vídeos, aparece, ¿no? Bueno, hablamos del término kendra, ¿no? Kendra es cúspide, es la traducción de cúspide. Proviene del griego kentron, que significa bisagra,
¿de acuerdo? Significa pivote, ¿no? O se ha traducido en la modernidad como pivote, ¿no? Es el punto en el que giran, ¿de acuerdo? Los signos. Es un punto de giro, ¿no? Es como un punto a través del cual giran los signos. Exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de cúspides intermedias, estamos hablando, ¿de acuerdo?, de elementos, ¿de acuerdo?, que están interviniendo en ese giro, ¿de acuerdo?, y que marcan un determinado grado. La idea de las cúspides intermedias, cuando estamos hablando de casas de signos de cuadrante, es marcar el grado eclíptico, ¿de acuerdo?, tanto ascensional como recto, ¿de acuerdo?, en el cual, ¿de acuerdo?, se encuentra un punto, ¿de acuerdo?, dinámico, que manifiesta de alguna forma lo que el tópico de ese lugar significa. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la cúspide de la segunda casa en el grado 16 de cáncer, estamos diciendo la casa que sea la segunda cúspide, ¿de acuerdo? La casa 2, ¿de acuerdo?, es cáncer. Pero el grado que manifiesta lo implicado, ¿de acuerdo?, o el significado de la casa segunda, pues es el grado 16. Y a través de ese grado 16 es como se manifiesta la fuerza astral, la fuerza planetaria, ¿de acuerdo?, y donde tienen testimonio todos los diferentes niveles de significación de las divinidades esenciales vinculadas a ese signo. Quiere decirse, por lo tanto, que cuando la segunda cúspide está en el grado 16 de cáncer, lo que va, la casa 2 no es lo que va desde el grado 2 de cáncer, perdón, desde el grado 16 de cáncer al grado que sea, de acuerdo, de Leo, sino lo que nos está marcando la cúspide es qué signo es la casa que está vinculada a ese tema en concreto. Aunque habrán astrólogos que dirán lo contrario. Claro, porque hay astrólogos que consideran las casas como el intervalo entre los cúspides, como si las casas fueran un espacio geográfico. Y no son un espacio geográfico, son un punto indicador, son un indicador, porque eso es lo que significa cúspide. La cúspide significa el índice, ¿de acuerdo? O sea, donde yo pongo el dedo para decir este punto, este grado de aquí, es el que manifiesta el poder de ese lugar, poder dinámico, ¿de acuerdo?, de ese signo que se filtra a través de la envoltura, ¿de acuerdo?, de la esfera de la luna que nos envuelve, ¿de acuerdo? Claro, claro. Es a claro. través de ese punto como se manifiesta, ¿de acuerdo?, los tres niveles, ¿no? Niveles de significado, que se corresponden con los significados tópicos de los diferentes lugares, niveles de signo y niveles de expresión, ¿de acuerdo?, agente o de significante, ¿de acuerdo?, que viene representado por el planeta. Donde los significados tópicos se corresponden con la manifestación terrestre, claro, claro. Los signos indican las virtudes y la actividad, ¿de acuerdo?, de esa virtud, tal y como se manifiesta en el mundo, ¿de acuerdo?, viene representada por el planeta. Hay que decir, los planetas no viven en la Tierra, los planetas están por encima del cielo. Ben Ezra, por ejemplo, indica de manera maravillosa. Ben Ezra, cuando se pone a hablar, por ejemplo, de las cualidades primarias de los planetas, ya sabemos, por ejemplo, la luna es fría y húmeda, ¿no?, predominantemente húmeda y moderadamente fría, y así sucesivamente, dicen, no, los planetas en realidad no tienen cualidades primarias. Es la luz de los planetas filtrándose a través de la esfera de la luna, cómo se manifiesta según unos determinados patrones que se corresponden con las cualidades primarias. Pero los planetas no están hechos de una sustancia compuesta de elementos, ¿de acuerdo?, de los que establecen un principio de generación y de corrupción por debajo del orbe sublunar. Los planetas están hechos de éter y por lo tanto están hechos de una sustancia incorruptible y eterna, y se mueven por encima del nivel de la esfera de la luna. Y por lo tanto, bajo esas circunstancias, en ese ámbito son totalmente incorruptibles. Con lo cual no tiene ningún sentido decir que tú tienes a Marte, de acuerdo, en la casa 1, o en la casa 2, o en la casa 3, o en cualquier otra casa. Marte no está en ninguna casa terrestre. Marte está en el cielo, más allá del orbe de la luna. Es la luz. Y por lo tanto, no está en la Tierra, y por lo tanto no tiene ningún sentido decir que ocupa una casa terrestre. Porque los planetas
rigen casas celestes y discurren por el cielo, discurren por la eclíptica. Que tengo entendido que ese ha sido un problema en las traducciones. La idea de que las casas se utilizan a veces en relación a los signos y a veces se utilizan en relación a las posiciones de las casas según el movimiento de rotación diurna en los textos. De eso ya nos he sacado hace ya bastante tiempo, pues la escuela del proyecto Hitside y en general los astrólogos que han revisitado todos los textos, tanto medievales como renacentistas, como anteriores, de la época árabe, incluso helenística, cuando, de acuerdo, nos indicaron o empezaron a explicar que relativo a la domificación tenemos dos niveles muy importantes para considerar lo que son las casas. O sea, por un lado, los significados tópicos que se corresponden con los significados, claro, de acuerdo, asociados a cada uno de los lugares correspondientes, y los significados dinámicos. Esto es, en función de la cercanía o de la lejanía, de acuerdo, del ángulo de incidencia de un planeta determinado, de acuerdo, de un ángulo, tenemos una manifestación más conspicua, más poderosa, de acuerdo, mejor dicho, más fuerte, de acuerdo, más acentuada, con más manifestación o con menos manifestación. Que usted se está refiriendo obviamente primero a los tópicos, que son los significantes de las casas, que hay que aprendérselo, esos botellas. Los significados. Y la idea de las casas angulares, cadentes y sucedentes, me imagino. A eso se refiere. Y la cercanía de los planetas a los ángulos, que es lo que hace, claro, lo que hace un planeta, de acuerdo, manifiesto, claro, en su expresión. También hay que tener en cuenta que estábamos hablando al principio de establecer una cronología, ¿no? O sea, la primera astrología horoscópica, la del Nekepso y Osiris, ¿de acuerdo? O sea, la astrología previa al siglo II antes de Cristo, exacto, y quizás hasta un poquito más, exacto, pero más o menos empieza en esa época. En esa época nosotros no teníamos necesariamente un dodecátopos, de hecho continuó el octótopos, Firmicus maternus, por ejemplo, en el Mátesis habla del octótopos, ¿de acuerdo? Una división de 8 lugares, ¿no? Una división de 8 lugares y no de 12 lugares, cada cuadrante quedaba dividido en 2, ¿vale? Donde tenemos lugares que son lugares de avance y tenemos lugares de retroceso, que no son divisiones exactas, o sea, no son divisiones exactas. Los lugares de avance, de acuerdo, son 2/3 del cuadrante y 1/3 del cuadrante es una casa de retroceso, ¿vale? Y eso es una división dinámica que no se perdió, que siguió funcionando. Por eso Firmicus maternus, a pesar de que hace una descripción del sistema de casas en 12 lugares, sigue utilizando el sistema del octótopos, que es una cosa que ha dado muchos dolores de cabeza a quienes tradujeron a Firmicus maternus, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Rhys Jones, creo que se llamaba, Rhys Jones. Sí, que tradujo a Firmicus maternus y no acababa de salir de las cuentas porque primero describía un sistema de 8 lugares y después un sistema de 12 lugares, cómo se casaba una cosa con la otra. Pues muy claramente, o sea que los sistemas de 12 lugares es una división tópica que se corresponde con los diferentes significados y el octótopo se corresponde, de acuerdo con una división dinámica, se corresponde con la fuerza que los planetas tienen en función de la mayor o menor lejanía de los ángulos, acerca de si están cayendo, ¿de acuerdo? Se encuentran en un ángulo o suceden en un ángulo. Esto es, cargan sobre el ascendente, son post-ascensionales. Adelante. No, adelante. No, yo lo que quería mencionar es que usted dijo una frase muy importante. Usted estaba hablando al principio respecto a las cúspides intermedias y estas cúspides usted las definió como crípticas, que ahí es que entra mucha del debate en relación a cómo es que se dividen estas cúspides, porque originalmente solamente hay 2 cúspides y de ahí se sacan las dos adicionales, que serían pues los reflejos que ahí tenemos por las casas angulares, el ascendente, descendiente, inum coeli y medio celo, o medium coeli, o Shelley, no sé cómo se pronuncia en latín, disculpe. Kelly. Lo que le quiero preguntar, usted ya estamos hablando de Petrosiris y estamos hablando de los orígenes de la astrología helenística, horoscópica. ¿Cómo nosotros, o sea, ya estamos hablando de las divisiones de 8, cómo pasa de 12, y podemos progresar esta cronología histórica para ver cómo es que llegamos a todo este lío que estamos tratando de dilucidar en este video? Vamos a ver, el sistema de signo entero, ¿de acuerdo? Fue el sistema predominante que se usó durante prácticamente 1000 años.
¿vale? Estamos hablando Estar- digamos, desde los inicios de la astrología helenística hasta, digamos, los finales de la astrología árabe musulmana, ¿correcto? no podríamos situar un momento exacto en el Okay. del cual hablar como punto de origen de la astrología horoscópica, porque la astrología horoscópica tiene unos orígenes bastante Nebulosos, claro. porque se empezó a practicar la astrología horoscópica mucho tiempo antes de que se escribieran compendios para explicar la mecánica y la técnica del sistema horoscópico, ¿no? Claro. Y previamente existía un sistema de comprensión de lo que es el cielo, que sigue teniendo mucha vigencia, mucho vigor, que se ha ido diluyendo con el paso de los siglos, que es puramente visual, que es un sistema que es el sistema de observación de los astros, de los ciclos zodiacales de los astros, Que nos tiene, permiten dar una interpretación de lo que son, de acuerdo, las relaciones y el vigor de los planetas, y también es de la que en realidad se derivan la doctrina de los aspectos, ¿de que acuerdo? tiene su origen en Babilonia antigua, en la Caldea. Tengo En la Babilonia antigua, sí, claro. efectivamente. En donde nosotros estamos viendo en esa etapa, ¿de acuerdo? Que no existe una división de lugares, ¿de acuerdo? Que se establece una división dinámica hasta cierto punto en ocho lugares, ¿de acuerdo? Esa división en 8 lugares va a subsistir prácticamente hasta nuestros días entre todos los que hemos practicado la tradición, y yo todavía lo utilizo. O sea, todavía utilizamos el sistema de los octótopos en nuestras prácticas, ¿de acuerdo? Cuando enseñamos astrología horaria, por ejemplo, en logos astrológico, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de casas de avance, casas de retroceso, casas crematísticas y casas acrematísticas, ¿no? Cuando estamos hablando de esos sectores que se corresponden con la incidencia de los planetas o su manifestación in mundo, ¿de acuerdo? Cuando estamos valorando las dignidades accidentales. Todo lo que tiene que ver con las dignidades accidentales es la primera etapa, ¿de acuerdo?, de la astrología horoscópica, cuando todavía no existían delimitados los 12 lugares, ¿no? Luego, con el paso del tiempo se fueron cristalizando esos diferentes lugares y sus correspondientes significaciones, ¿no? Entonces, a lo largo de ese proceso, durante prácticamente 1000 años, se conservaron esos significados, ¿no? Y a pesar de que hay diversas interpretaciones durante todo ese tiempo de parte de los compiladores que transmitieron los significados de los lugares de las casas, a pesar de ese elemento, se mantuvieron, de acuerdo, hasta cierto punto prácticamente invariables, hasta que llegaron a la época de los árabes. La época de los árabes representa una variación importante respecto de muchos tópicos asociados a muchas de las casas por razones, de acuerdo, culturales realmente muy interesantes de tratar, ¿de acuerdo? Y los árabes siguen aquí utilizando... sería, disculpe, en términos de cronología estamos hablando de siglo 8 y 9 después de Cristo, ¿correcto? Sí, o sea, a lo largo de todo ese proceso, desde prácticamente el siglo IV, siglo V antes de Cristo hasta el siglo VIII con posterioridad, lo que estamos hablando es de sistemas tópicos, ¿de acuerdo?, que se corresponden con una división establecida en función de los domicilios de los planetas y por lo tanto establecidos a partir de dignidad de un sistema vinculado a las dignidades esenciales de los testimonios por signo, ¿de acuerdo? Donde tenemos que la parte dinámica, no la parte tópica, está asociada al octótopos y la parte tópica, ¿de acuerdo?, al dodecátopos. O sea, son dos sistemas que coexisten y que se articulan y que nosotros seguimos articulándolos aún hoy en la actualidad cuando hacemos astrología helenística, cuando hacemos astrología árabe, según se practicó la astrología árabe en los primeros tiempos. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿de acuerdo?, sí aparecieron sistemas de casas de cuadrantes a lo largo de toda esta etapa, ¿no? O sea, ya tenemos Ptolomeo, ¿de acuerdo?, que utiliza un sistema de casas de cuadrantes, ¿de acuerdo? Los famosos 5 grados y los 25 grados a partir de la cúspide definen la primera casa,
¿de acuerdo? Y así Que sucesivamente. El sistema de casas iguales perdura hasta Lili, que Lili también lo utiliza en su astrología horaria en términos de las cinco. que perdura hasta hoy. O sea, si tú quieres, por ejemplo, entrar en AstroDeans, levantar una carta con signos, o sea, con casas iguales, pues lo puedes hacer perfectamente. O sea, no hay ningún inconveniente en hacerlo bajo este principio, pero sigue siendo un sistema de casas hábil y que tiene su aplicación y que puede dar muy buenos resultados. Hay que decir, se fueron desarrollando sistemas, del que estamos hablando es Porfirio, ¿de acuerdo? Se fueron desarrollando sistemas de casas de cuadrantes. ¿En función de qué? En función de lo que el astrólogo, aquellos sobre lo que el astrólogo quisiera hacer hincapié. Por ejemplo, si quería hacer hincapié en el sistema ascensional, esto es, ¿dónde se encuentra realmente un planeta desde la perspectiva del lugar en donde yo me encuentro? ¿De acuerdo? Utilizaba un sistema de casas ascensional, se desarrolló un sistema, ¿de acuerdo? Como aquel del que habla Alquín, por un ejemplo, ¿de acuerdo? Porque lo importante era ubicar los planetas en su posición real para saber si realmente se encontraban, ¿de acuerdo? En la fase, ¿de acuerdo? Que viene implicada por el signo que a priori parece ser el que está reflejado en las tablas de efemérides, ¿no? Entonces se fueron inventando muchos sistemas de casas, todos muy útiles, cuando están sincronizados con una determinada técnica o cuando se hacen con un fin eso es algo astronómico. Eso es algo que quería mencionarle. Estamos hablando ya del desarrollo. Hay que recordar, Ptolomeo es alrededor del siglo II después de Cristo. Me corría si estoy mal. Sí. Pero el desarrollo de técnicas, porque yo tengo entendido que muchos de estos desarrollos que surgen, diferentes sistemas de casa, eran por técnicas de longevidad, más que nada. En términos de ubicar correctamente las cúspides para, pues de alguna manera de astrología médica, pues tratar de apuntar. Como sabemos, pues las extensiones de vida muchas veces hay diferentes técnicas a lo largo de diferentes culturas, pero dentro de la cuestión helenística, muchas de estos nuevos desarrollos en términos de divisiones de casas surgen por buscar las cúspides para verificar la longevidad de vida. ¿Eso estoy en lo correcto? Es bastante correcto. Vamos a ver, el tema es que la cúspide lo que indica es un punto dinámico, ¿de acuerdo? Claro. Por lo tanto, al ser un punto dinámico, es un punto de manifestación. Si nosotros trisectamos un cuadrante, tenemos diversos puntos en los que hay, por decirlo así, un aumento de fuerza, una transición, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que representa la manifestación del planeta, por la inclinación de la Tierra, básicamente, por el ángulo de incidencia de la eclíptica en ese lugar en concreto, ¿de acuerdo? Y eso es con lo que se corresponde. Por ejemplo, nosotros vemos en el sistema de casas helenístico, ¿de acuerdo? Sistema de signos iguales, vemos que muchas veces el medio cielo no coincide con el décimo signo. Puede estar en el noveno, puede estar en el onceno, ¿de acuerdo? Puede estar en el onceavo, puede estar en el décimo, puede estar incluso en el doceavo si nos encontramos, ¿de acuerdo? En latitudes boreales, ¿de acuerdo? O si nos encontramos, o puede estar, por ejemplo, en la casa octava, ¿de acuerdo? Con mucha inclinación, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que bajo esas condiciones las manifestaciones de índole dinámica, ¿de acuerdo? Pues pueden resultar muy variables. Y por lo tanto la manifestación de un planeta y su intensidad, ¿de acuerdo? En la manifestación cambia, ¿de acuerdo? Y por lo tanto las cúspides se establecen bajo estas circunstancias para establecer los diferentes grados de manifestación de un planeta dentro de cada uno de los cuadrantes. También hay que tener en cuenta que había una división de cuadrantes que es muy importante a la hora del cálculo del epicrátetor, ¿no? O sea, el Gilek, también llamado, ¿de acuerdo? Los cuadrantes masculinos, que son del ascendente al medio cielo y del descendente al fondo del cielo, son los cuadrantes masculinos, del medio cielo al descendente y del fondo del cielo al ascendente, los femeninos, y a la hora de determinar cuál es el planeta, de acuerdo al dador de vida, o el Gilek, o el indicador del daimon de la persona, o el indicador de la vitalidad, ¿de acuerdo? Es importante saber en qué cuadrante se encuentra el luminar, ¿de acuerdo? Para poder establecer si ese planeta es Gilek o no es Gilek,
¿de acuerdo? Y además también para ver la relación que el jinete mantiene con su señor, ¿de acuerdo? Y por lo tanto con el dador de los años, ¿no? Tú decías, se empezaron a dividir los sistemas, se empezaron a dividir los cuadrantes por cuestiones que tienen que ver con la longevidad, efectivamente. Básicamente con el cálculo del arco de vida, ¿vale? El cálculo del arco de vida es fundamental, sobre todo en el sistema de Doroteo, ¿de acuerdo? Porque Doroteo, por ejemplo, estableció que los regentes de triplicidad establecen los escenarios en los cuales el regente de cada una de las casas, Ural Muten, manifiesta cada uno de los temas que están vinculados a cada uno de los lugares. Entonces, si yo quiero dividir en 3 periodos, ¿de acuerdo? La vida de una persona, tengo necesariamente que saber cuánto tiempo va a vivir esa persona para saber por cuánto tengo que dividir. Si esa persona va a vivir 120 años, el primer tercio serán 40, pero si la persona va a vivir 21, el primer tercio serán 7. Y por lo tanto, hay una variación respecto de los regentes de triplicidad que es fundamental establecer. Con lo cual, el sistema dinámico de cuadrantes básico y fundamental para establecer, ¿de acuerdo?, qué planetas son los que tienen más vigor y por lo tanto los que otorgan vida y los que otorgan años y los que establecen el correspondiente arco de edad, ¿no? Actualmente estas cosas, incluso los astrólogos tradicionales, no las practicamos. O sea, no estamos haciendo el tipo de astrología que se hacía en esos momentos. Por estamos valorando el tabú de la muerte, exacto. El tabú de saber, o sea, la dinámica profesional del negocio de la astrología, de no tener que decirle este tipo de cosas a clientes que no están, pues, o no están predispuestos o no están preparados para, o sea, nosotros dentro de lo que es la percepción occidental de la mortalidad. Exacto. Es castrar totalmente, Definitivo. una genitura, Definitivo. hacerlo sin esos cálculos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en tenga en Logos mente, Astrológico enseñamos a hacer natividades. Ay, disculpe, es que quiero mencionar esto. Es que también dentro de lo que es la práctica de la yotisha en Occidente, también eso está bien marcado. Y entonces en la yotisha también hablan de que los periodos de tiempo van a depender siempre del ayus, que es la extensión de vida. Y muchas veces los cálculos de extensión de vida dentro de la yotisha pues son bastante, digamos, nebulosos, por no decir otra palabra. Y muchas veces en Occidente no se explica esto, de que los periodos de tiempo están intrínsecamente ligados a la longevidad del individuo. Pero nunca se habla de la longevidad del individuo y de técnicas, o sea, porque dentro de esta idea de los periodos de tiempo, yo siempre creo que antes de hablar de periodos de tiempo, hay que hablar de la longevidad del individuo. Pero claro, no vamos a hablar de la longevidad del individuo con un cliente que quiere saber de su vida y todo, y decirle, pero es que vas a vivir nada más 40 años, 50 años. O sea, son malas noticias que dentro de la sensibilidad occidental, moderna o hasta posmoderna, si queremos usar ese término, pues no es un tema muy popular. Eso, quería mencionar eso, disculpe. Aquí, por lo tanto, nos encontramos con la gran paradoja de la astrología moderna. O sea, por un lado, usamos sistemas de casas de cuadrantes, ¿vale? Sistemas de casas de cuadrantes fueron derivados precisamente de técnicas que eran empleadas para el cálculo de la longevidad, para el cálculo de la vitalidad, para el cálculo del arco de vida, ¿de acuerdo? Y para la valoración de los diferentes periodos a través de la técnica de relevos zodiacales, ¿de acuerdo? De los lotes y también del ascendente y del medio cielo, o sea, las profecciones también. Y el tema de la firdaria. Y actualmente nadie utiliza sus sistemas y sin embargo se utilizan sistemas de casas cuadrantes. ¿Y usted los enseña o conoce de personas que los enseñen debidamente? Yo los enseño porque Son vitales. No se puede enseñar astrología tradicional, ¿de acuerdo? Sin enseñar estas cosas. ¿Y cómo ha sido la reacción de los estudiantes a estos temas? O por lo menos de clientes a estos temas en su experiencia. Vamos a ver, el Logos Astrológico es una escuela que empezó, de acuerdo, dando astrología tradicional, formación básica a partir de los principios básicos. Porque para aquellos que no sepan, es la escuela de Albert y aquí abajo en la descripción del video pueden... Todo el mundo que está en Logos Astrológico se ha iniciado de cero, aunque mucha gente proviene de la astrología moderna, ¿de acuerdo? Gente que está en Logos Astrológico proviene de la astrología moderna. Entonces,
nosotros empezamos enseñando las técnicas de horaria y luego con el paso del tiempo pues fuimos desarrollando o hemos ido desarrollando pues todas las diferentes técnicas que están dentro del repertorio del astrólogo tradicional, tanto el astrólogo tradicional helenístico como el astrólogo tradicional medieval, ¿vale? A partir del sistema de casas de signos enteros, ¿de acuerdo? Y a partir de los protocolos que utilizaban los astrólogos de sus tiempos y a partir de las obras de los autores de sus tiempos. Cuando tú, por ejemplo, entras en un texto que trate sobre las natividades, por ejemplo, el texto de Abu Mashar, o el texto de Ali Al-Khayyat, o por ejemplo el de Al-Kindi, o el de cualquier otro autor, o cuando estamos hablando o estamos viendo un texto de Retorio, de Doroteo, de Sidón, ¿de acuerdo? Todos ellos empiezan hablando de la nurtura. Entonces empiezan hablando de la crianza del individuo. Y luego, con posterioridad, empiezan a hablar del cálculo del arco de vida. Antes de explicar cualquier cosa de la natividad, otros factores de la natividad, ¿de acuerdo? Lo primero que hacen es hablar de eso, porque eso era lo previo. Era lo que se establecía previamente antes de iniciar el estudio. Entonces, cuando nosotros traducimos y cuando nosotros transmitimos esos conocimientos a los alumnos, pues lo hacemos en el orden que lo hacían los antiguos, según los protocolos que ellos seguían, ¿de acuerdo? Para construir las genituras, para construir las cartas natales. Con lo cual nosotros seguimos los pasos, simple y llanamente. No nos salimos del libro, ¿vale? Y si ves, por ejemplo, el libro cumplido de Al-Rihal, de Ali Ben Rajel, ¿de acuerdo? Que tenemos fantásticamente traducido al castellano en ocho volúmenes. Antes de iniciar las natividades, de Al-Rihal habla, pues eso, de si el niño va a ser criado o no va a ser criado, y posteriormente, inmediatamente después, habla del Alcocodén y del Gilek, el cálculo del Gilek y del Alcocodén. Y Al-Rihal explica pues cómo describieron los antiguos de múltiples maneras las técnicas que se utilizan para el cálculo del arco de vida. Y no ha hablado de ninguna casa, ni ha hablado de ninguna interpretación, hasta que no ha descrito con pleno lujo de detalles, ¿de acuerdo?, el cálculo del arco de vida. Y ese es el proceso que se sigue. Entonces, ese es el proceso que seguimos en Logos Astrológico. Nosotros empezamos enseñando astrología básica y con el paso del tiempo hemos ido desarrollando una formación, y en estos momentos pues hay alumnos que están estudiando el cálculo del arco de vida y están estudiando el Gilek y el Alcocodén, y están estudiando las firdarias y los correspondientes ciclos planetarios, los relevos zodiacales, en fin, lo que es nuestra praxis habitual. Okay. Entonces, los sistemas de cuadrantes se usan, obviamente, pero se usan vinculados a estas técnicas de las que estamos hablando, ¿vale? Veo. Y entonces, ya estamos en este desarrollo post-helenístico, estamos en el desarrollo árabe, que estamos hablando de las diferentes divisiones. Vamos a tomarlo desde ahí en términos de esta cronología que estamos tratando de hacer. O sea, ¿qué sucede? Empiezan a desarrollarse todos estos sistemas de divisiones de casa para desarrollar técnicas en específico. ¿Cómo sucede, cómo se carga esto al mundo medieval europeo, renacentista? Pues si podemos hablar también de lo que es Porfirio y cómo Porfirio luego se desarrolla en lo que va a ser Placidus, si no me equivoco. O sea, los primeros sistemas, Alcavitius, Regiomontanus, Placidus, fueron sistemas desarrollados, muchos de ellos, por los árabes. Alcavitius, por ejemplo, es el nombre de Alcavisi, que es uno de los más grandes astrólogos árabes. Y matemáticos, tengo entendido. Cierto, y matemático, claro. ¿De acuerdo? Y astrónomo y médico, ¿de acuerdo? Que desarrolló un sistema de casas de cuadrantes establecido a partir de los tiempos de ascensión, ¿de acuerdo? O sea, es un sistema temporal, no es un sistema basado, no es una división espacial, sino es una división temporal, la que establece para el sistema de casas. Él sigue usando signos enteros para juicios horarios y también para natividades. Siempre usó signos enteros. Lo mismo que Masalá, lo mismo que Al-Kindi no. Al-Kindi es uno de los pocos. Que habíamos hablado de él en el video anterior. Exacto. Ellos desarrollaron un sistema de casas de cuadrantes vinculados a lo que estábamos comentando, técnicas de
vinculadas a la longevidad, al proceso de desarrollo, a la prognosis, ¿de acuerdo? De los diversos ciclos, pero siguieron utilizando para natividades y para juicios el sistema de signos enteros, ¿vale? Esa es la cosa. Esa es la cosa, correcto, que se mantenían con las casas de signo completo, pero las casas de cuadrantes eran para técnicas específicas. Y pasó algo en el desarrollo histórico que las casas de cuadrantes se masificaron, quizás por la cuestión de longevidad, ¿no? Es que lo asombroso, y es una cosa que no, de la que no se hace, respecto de la cual no se hace el énfasis adecuado, ¿de acuerdo? Pero para eso está coloquio astrológico, para hacer el énfasis adecuado. Adelante, disculpe. O sea, lo que ocurre, ¿de acuerdo? Es que esos astrólogos muchas veces utilizaban diversos sistemas de casas de cuadrantes. ¿En función de qué? En función de sus necesidades, o sea, en función de aquello que querían enfocar a la hora de establecer, ¿de acuerdo? O a la hora de aplicar una determinada técnica. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, pues no sé, quiero valorar la manifestación de una determinada cúspide vinculada, pues, por ejemplo, al proceso de las sigilarias, estoy utilizando un sistema de casas. Y si, por ejemplo, eso tiene que ver con la revolución de los años, ¿vale? O con la revolución del año, utilizo otro sistema de casas completamente diferente. Y a lo mejor estoy usando 2 sistemas de casas de cuadrantes o 3 sistemas de casas de cuadrantes para resolver diversas cuestiones. Y luego en mi natividad, ¿de acuerdo? Sigo utilizando el sistema de casas de signos enteros y en los juicios sigo utilizando el sistema de casas de signos enteros, ¿vale? O sea, yo acudo a las herramientas que me aporta la astronomía en función de mis necesidades y en función de aquello que yo quiero ubicar o aquello que yo quiero esclarecer, ¿de acuerdo? Entonces eran astrónomos y por lo tanto recurrían a Hay que hacer hincapié en una cosa que no sé si ha quedado bastante clara al principio. Los sistemas de casas, o sea, los sistemas de división, ¿de acuerdo? Del cielo, para ubicar los planetas es puramente convencional. No se corresponde con ninguna manifestación que tenga que ver con un accidente constatable, ¿de acuerdo? En la naturaleza. Es una división puramente formal, geométrica. Y bajo estas circunstancias nosotros podemos dividir el cielo como nos dé la gana. Claro. Lo podemos hacer. El cielo no cambia, o sea, es con la manera en que lo dividimos. Y lo dividimos de múltiples maneras y lo dividimos de maneras distintas en función de lo que queremos, ¿de acuerdo? En función de lo que necesitamos. Claro. Pero en último término, en lo que no cambian los 60 tipos diferentes de sistemas de casas que actualmente se siguen utilizando, que están en vigor, 60 tipos diferentes de sistemas de casas de cuadrantes, es donde se encuentra el medio cielo y donde se encuentra el ascendente. No se encuentra el medio cielo y donde se encuentra el ascendente es igual en todos los sistemas de casas. Definitivo, claro. Que eso es lo y más bajo importante. esas circunstancias, lo que nos indica el ascendente es el signo que asciende. Y a partir del signo que asciende y a partir de donde se encuentra el meridiano, establecemos el medio cielo y establecemos el primer lugar. El medio cielo lo que nos indica es el punto más elevado que va a alcanzar el Sol. Y en ese sentido, a lo largo del día. Y en ese sentido lo que nos indica es la acción deliberada del Sol, ¿de acuerdo? La acción deliberada. A partir de su movimiento, el movimiento que observamos según la luz del Sol. Y luego otro punto que es fijo, que es el ascendente y el descendente, que indica la manera en que los fenómenos se manifiestan de manera espontánea, la manera en que se manifiesta el ser y por lo tanto se corresponde con la forma que adquieren los eventos acerca de los cuales establecemos un diagrama, ¿de acuerdo? Diagrama que también hay que entender que los antiguos no tenían la noción de diagrama que nosotros tenemos. Nosotros estamos acostumbrados a ver una carta natal que es una descripción gráfica en 2 dimensiones. Y ellos tenían una visión estereoscópica de la realidad. O sea, ellos veían los planetas en una esfera, visualizaban los planetas y proyectaban la posición de los planetas. Con lo cual, para ellos, de acuerdo que un planeta se encontraba conjunto, la noción de latitud, por ejemplo, era una noción que actualmente es muy difícil de transmitir a los astrólogos modernos que trabajamos con gráficos. Para ellos era muy claro. Claro. Miraban en conjunción entre la Luna y Venus, ¿de acuerdo? Nosotros la vemos en el mismo punto longitudinal, ¿de acuerdo? Pero ellos no la ven en el mismo punto longitudinal porque veían la latitud, podían ver una diferencia, pues,
pues de hasta 12 o 13 grados de distancia entre uno y otro, ¿no? Que nuevamente, para aquellos que no sepan, Albert se está refiriendo a la latitud zodiacal, que es básicamente en dónde se encuentra el planeta en relación a la eclíptica, si es norte al sur. Y la eclíptica, estamos hablando de que la eclíptica es alrededor, bueno, yo he visto varios estimados, pero la gente estima entre 16 y 20 grados, 10 al norte, 10 al sur, 9 al norte, 9 al sur, en términos de la eclíptica, ¿verdad? Y eso crea una diferencia muy grande en lo que son las conjunciones, las combustiones y también las guerras planetarias dentro de lo que es la astrología védica y también otros fenómenos también podríamos aludirlo. Y supuestamente al norte es masculino, al sur es femenino. Sí, porque bueno, hay que tener en cuenta que se establecen nodos, que todos los planetas tienen claro. nodos, y por lo tanto hay una parte ascendente y una parte descendente. Todos los planetas tienen sus nodos y se encuentran en su fase nodal correspondiente, lo mismo que la Luna, y la relación de la Luna con el Sol se da con todos los planetas. Y para seguir la cronología, porque aquí estamos llegando a un punto muy importante cuando el conocimiento que inició en ese mundo helenístico, que se fusionaron Babilonia, Egipto, los judíos, los helenísticos, y tenemos astrología helenística, después viene la cristiandad, se tienen que mudar a Arabia, y después, a Arabia, mira a mí, al mundo musulmán, y luego esto con el Renacimiento vuelve a entrar a Europa. Y en ese proceso se va perdiendo la noción de casas de signo completo, si no me equivoco, y empieza a predominar la idea de las casas de cuadrantes en el medioevo, ya siglo... No, Ajá. no en todos los casos. Ok, pero ahí empieza esta idea de que en Occidente se empieza a perder la idea de las casas de signo completo, mientras que en la Yotija se mantiene y se mantiene hasta el día de hoy. Y también esto es otro tema para otro video, pero también el desarrollo de la astrología árabe, ¿qué sucedió? Porque muchas veces dentro de la concepción tradicionalista vemos que, ok, después de ciertos siglo X, XII, XIII, pues pasa a Europa, pero no sabemos cómo ese desarrollo astrológico siguió en el mundo musulmán, si se decayó o se volvió secreto o no sé. Pero volviendo al tema de nosotros, podemos hablar respecto a esto, cómo la astrología vuelve a, digamos, a renacer dentro del mundo europeo y cómo en ese proceso el sistema de casas de cuadrante empieza a dominar sobre sobre la división de casas de signo completo. Sobre eso hay muchísimas especulaciones por parte de los principales estudiosos de esa transmisión. De mi propia visión, a partir de lo que he leído, de lo que he estudiado acerca del periodo árabe, es que los dos autores que tuvieron más predicado en Occidente, o sea, los que tuvieron más influencia en Occidente, fueron dos autores que hicieron hincapié en el uso de casas de cuadrantes, ¿de acuerdo? Porque estaban más centrados en una praxis astrológica no tan centrada en el tema de los juicios y de las natividades como un prognosis. O sea, por ejemplo, tenemos el caso de Al-Kindi. No es cierto que Al-Kindi no ejerciera como astrólogo de juicios. De hecho, se lo conoce como un astrólogo de horaria, de acuerdo, como el príncipe de los astrólogos de horaria. O sea, es que se dijo con posterioridad que era el mejor de todos. Al-Rihal, por ejemplo, el libro Cumplido de las Estrellas, habla de Al-Kindi, de acuerdo, como el gran maestro, de acuerdo, de los juicios. Pero Al-Kindi utilizó siempre, ¿de acuerdo?, un sistema de casas de cuadrantes. Luego tenemos a Abu Mashar. Abu Mashar fue discípulo de Al-Kindi, fue contemporáneo de Al-Kindi. Esa historia es una historia muy curiosa, porque Abu Mashar fue un astrólogo, ¿de acuerdo?, muy tardío. O sea, se inició en la astrología cuando tenía 47 años. Hasta los 47 años fue un estudioso, fue un científico, pero era totalmente refractario a la astrología y se lo consideraba un detractor de la astrología. Entonces conoció a Al-Kindi, estuvieron hablando, tuvieron sus polémicas y Al-Kindi pues empezó a enseñarle astrología a Abu Mashar. Y Abu Mashar a los 47 años pues empezó a estudiar astrología y se convirtió en el príncipe de los astrólogos. Hay que decir que fue un astrólogo que desarrolló todas las técnicas transmitidas
por Al-Kindi, por Masalá y sobre Salah al-Bashir, que son sus principales autores, que son una generación anterior a él, ¿de acuerdo? Y utilizó el sistema de casas de cuadrantes. Y en cuanto a Abu Mashar, podemos decir que el sistema de casas de signo entero, a pesar de que habla en términos, ¿de acuerdo?, de estar usándolos, no es el sistema que él explícitamente utilizaba, sino que utilizaba el sistema de casas de cuadrantes. Entonces, Al-Kindi y Abu Mashar son dos autores, ¿de acuerdo?, que tuvieron mucha influencia, ¿de acuerdo?, en la transmisión posterior. También hay que decir, nosotros decimos que son astrólogos árabes, pero la mayor parte de ellos no eran árabes. Eso es muy cierto, por eso es que a veces hay que decir persa, musulmán, o sea, es una cuestión que, O sea, interesante. por ejemplo, Masalá Era judío, ¿no? y Salah al-Bashir, el israelita, ¿de Claro. acuerdo?, eran judíos. Eran Claro. judíos. O sea, Sal era hijo de Meir, ¿de acuerdo? Ben Ezra, ¿de acuerdo? Tenía una madre, su madre, ¿de acuerdo? También se llamaba Meir, ¿de acuerdo? Eran judíos, ¿de acuerdo? Eran judíos estos, ¿de acuerdo? Pero también los había persas y también los había cristianos, los había sirios, ¿de acuerdo? Muchos sirios, porque en esos momentos la capital del mundo árabe estaba en Damasco, antes De de Bagdad. Bagdad. La elección de Bagdad fue posterior, la electiva de Bagdad la hicieron entre Masalá y unos cuantos otros astrólogos, que es también un momento histórico muy significado en la historia de la astrología, porque era un momento en el que uno de los grandes momentos de esplendor. Entonces, la transmisión del legado árabe, de acuerdo, fue a través básicamente de estos autores, ¿no? Sobre todo Al-Kindi y Abu Mashar tuvieron muchísima influencia. Y ellos usaban sobre todo la mayor parte de las técnicas que transmitieron y que tradujeron gente como Germán de Carintia, como Hugo de Santala, ¿de acuerdo? Como Robert, bueno, era inglés, ¿de acuerdo? Y España Creo que era de tuvo, Cumberland. y Iberia tuvo mucho que ver con la traducción de esos textos, Y especialmente. sí, efectivamente, pero con posterioridad, ¿de Claro. acuerdo? Por ejemplo, la traducción de Al-Rijal, ¿de acuerdo?, que es una traducción de un texto del siglo XI, se hizo en tiempos de Alfonso X el Sabio, ¿de El acuerdo? sabio, Y claro, Alfonso el sabio. la hizo un judío converso llamado Ben Moshe, ¿de acuerdo? Y tradujo el libro Cumplido de las Estrellas, que es el libro, ¿de acuerdo?, que se tradujo en la década de los 90, creo que es en la década de los 90 aquí en España, que son los 8 volúmenes, que es un texto Fabuloso. enciclopédico, Justo ha fabuloso, citado mucho a través de estos videos, sí, sí. que hemos citado en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Y que es un compendio muy importante. Pero ya en este compendio hay que tener en cuenta que se están transmitiendo la base del conocimiento antiguo, ¿de acuerdo?, sobre el uso del sistema de casas de cuadrantes, y se está perdiendo el uso del sistema de casas de signo entero. Y eso es porque en el fondo no se entendía o no se comprendió en la transmisión de manera cabal las bases, de acuerdo, de la técnica antigua, y la razón por la cual se usa bajo determinadas circunstancias el sistema de casas de signos enteros, y por qué bajo otras circunstancias, de acuerdo, se usa el sistema de casas de signo de cuadrante, de acuerdo. Y todo esto pues ha dado mucho que hablar en los últimos 20 años entre los astrólogos modernos tradicionalistas. O sea, ¿por qué se perdió el sistema de casas de signo entero, siendo que el sistema de casas de signo entero funciona? El sistema de casas de signo de cuadrantes, para la mayor parte de las técnicas que nosotros utilizamos habitualmente, astrología, cartas radicales y semirradicales, ¿de acuerdo?, que no funcionan adecuadamente con sistemas de signos de cuadrante, porque los sistemas de signos, los sistemas de casas de cuadrante están pensados para otra cosa. ¿Por qué? ¿De acuerdo? En el medievo y en el Renacimiento y luego en el Barroco se utilizan para esas cosas. O sea, ¿por qué se utilizan para la relatividad de sistemas de casas de cuadrante? ¿Por qué se utilizan para horaria sistemas de casas de cuadrante? ¿Por qué se utilizan para cartas selectivas? ¿De acuerdo? Sistemas de casas de cuadrante, si en realidad no funcionan. ¿De acuerdo? O funcionan peor, porque evidentemente lo que no puedes hacer es quitarle el poder que tiene la astrología cuando la astrología es utilizada a partir de unos principios racionalmente establecidos, ¿de acuerdo? Y cuando se utiliza, o sea, no la puedes diluir por el mero hecho, ¿de acuerdo?, de estar adulterando algo como sistema de casas,
como es un sistema muy importante, ¿no? Pero por encima de todo, cuando nosotros posteriormente vamos a ver a Maurice de Villefranche en la astrología gálica tratar de la teoría de las determinaciones, de repente las cúspides pasan a ser importantes, más importantes que los lugares entendidos como intervalo, ¿de acuerdo? Como cajas, ¿de acuerdo? Las casas entendidas como casas, como cajas. Como áreas, exacto. Como áreas. No puntos. Maurice de Villefranche rehabilita la consideración de las casas como puntos. O sea, mejor dicho, de las cúspides como puntos horoscópicos. Claro. Y es su gran innovación, es lo que lo convierte en el astrólogo tan importante que fue y el que de alguna manera redefine todo lo que es la astrología europea, ¿de acuerdo? Lo hace en el siglo XVII, ¿de acuerdo? O sea, que es el final del desarrollo de la astrología tradicional hasta el día de hoy, que hay un renacimiento. O sea, efectivamente, pero hay que tener en cuenta que gran parte del legado actual, de acuerdo, de la astrología y la astrología más seria, científica, claro, y más seria, está basada básicamente en Maurice de Villefranche. Y entonces llegamos a siglo XVIII, XIX y hay un renacimiento. Bueno, hay un renacimiento, o mejor dicho, no quiero decir tergiversación, pero hay, digamos, una especie de renovación astrológica en el siglo XIX, más que nada con lo que serían los inicios de la astrología moderna, que ya no tanto se basa tanto en principios matemáticos, filosóficos y científicos, sino que se basa más pues en ideologías más que nada, en la cuestión de la evolución, el progreso, la cuestión de tomar preceptos tradicionalistas y explicarlos desde la modernidad, como hace la teosofía, como también hasta cierto punto influenció el espiritismo, cómo se va a mezclar con la psicología. Y durante este desarrollo, este inicio, pues tenemos lo que va a ser la astrología moderna, que se va dentro del contexto astrológico occidental europeo, se va a desarrollar con casas de cuadrante, ¿correcto? Y donde Placidus va a predominar. Y donde Placidus va a predominar, bueno, famoso, porque por el sistema, las tablas de efemérides estaban pensadas, son las de Rafael, utilizó Placidus como podía haber utilizado otro sistema, ¿no? Rafael, ese es un personaje, sí. La cuestión es que, por regla general, hablando con otros colegas, muchas veces hablamos, oye, ¿por qué usas Placidus? ¿Por qué usas regiomontanos? O por qué, no sé, o sea, porque me enseñaron así. ¿Por qué usas topocéntrico? Porque aprendí así. Sí, topocéntrico. Es bien popular en Argentina y más. Si derivas el significado de las casas, tú sabes perfectamente, porque estás dentro de la tradición, ¿de acuerdo? La derivación de los significados de las casas no, los signos no se mueven en la dirección de los planetas, correcto, ¿de acuerdo? Sino se mueven en la dirección inversa. Y en la astrología contemporánea se derivan los significados de las casas en la dirección antihoraria, lo cual es una aberración, o sea, es algo absurdo. Pero está tan ligado ya que ir en contra de esa corriente es la idea de como que, ok, empezamos por aquí, pero vamos a ver cómo se hacía tradicionalmente. O sea, es una cuestión bien loca cómo la astrología moderna ha tergiversado a la astrología a un punto que ya es irremediable en muchos casos. A tal punto también no, que... Aquí el problema ya no se trata de que la astrología moderna, de acuerdo, pues tenga una visión diferente acerca de lo que es el sistema que trata de describir. Ya no es eso. O sea, ya es que cuando de lo que se trata es de definir, vamos a ver, si en mi carta, por un ejemplo, grado 26 de Tauro es mi ascendente, grado 26 de Escorpio, ¿vale? Es mi descendente. Por lo tanto, mi casa 7, desde el punto de vista moderno, ¿de acuerdo? ¿Qué sería? O sea, casa 7 sería lo que va desde el 26 de Escorpio al 29 de Sagitario. Eso sería el intervalo. Correcto.
es la casa 7 y por qué, si Sagitario, si el movimiento de los signos es en dirección contraria, ¿de acuerdo? Sagitario sería mi casa octava, no mi casa séptima. Mi casa séptima sería Escorpio. Si tomamos puntos, el sistema de puntos, si tomamos el sistema de puntos, las cúspides Sí, correspondientes. ascendente y descendiente, correcto, sí, sí. Ascendente y descendente, el signo que desciende es Escorpio. Pero por encima de todo, ¿quieres tomar casas, quieres tomar también cúspides intermedias? Pues valóralo desde ese punto de vista. Valóralo con cúspides intermedias. Si lo que viene después, o sea, si el movimiento es que Tauro, de acuerdo a lo largo del día, pasa de ser el signo ascendente a ser el 12º lugar, y luego el 11º lugar, y luego el 10º lugar, luego el 9º lugar y luego el 8º lugar. Con lo cual, obviamente, Capricornio, que es el signo donde yo tengo al Sol, estará primero en el 8º que en el 7º. Con lo cual, obviamente, todos los signos irán en esa dirección. Con lo cual, Sagitario estará primero en el 8º que en el 7º. Correcto. Con lo cual, si Sagitario se encuentra en ese intervalo, ¿de acuerdo? Pues ese intervalo es mi casa octava, no es mi casa séptima. Sagitario es mi casa octava. Desde el punto de vista del sistema de casas de cuadrantes. Ahora bien, desde el punto de vista de la moderna, pues casi toda mi casa séptima está en Sagitario. Toda mi casa séptima está en Sagitario. Y a la misma vez, con este desarrollo de astrología moderna, llegamos al siglo XX, donde surgen astrologías donde ya no hay casa, como por ejemplo la astrología de la Escuela de Hamburgo, que en inglés le llaman la astrología uraniana. No sé si creo que en español le dicen la Escuela de Hamburgo. También los desarrollos de la astrología heliocéntrica, donde no hay ni planetas retrógrados, y el sistema de casa es algo muy diferente. O sea, llegamos a un lugar dentro de la astrología moderna hoy en día donde también se hace este error que ya hemos hablado anteriormente del alfabeto astrológico, que es una aberración, una simplificación, una masificación aberrante de que Marte es igual a Aries, es igual a casa 1. Venus es igual a Tauro, es igual a casa 2. Y yo no me estoy burlando de nadie, pero sencillamente no podemos pretender de que un arte y una ciencia milenaria que antecede hasta la cristiandad va a ser así de sencilla. Es sencillamente una masificación. Porque a la misma vez en el siglo XX tenemos, y esto lo podemos hablar en otro video porque ya estamos cerrando aquí, que es la primera vez en la historia de la humanidad donde la astrología se ha masificado, se ha empacado, se ha dejado a la libre para que personas puedan acceder a ella sin ningún tipo de Menerbund o asociación o gremio o escuela iniciática. Y a la misma vez es la primera vez en la historia donde la astrología, pues mujeres están que pueden acceder a ellas libremente, que eso es algo que no había ocurrido antes en la historia, o por lo menos si hubiese ocurrido, era una cosa bastante controlada. Y eso pues tiene unos efectos. No voy a decir que son efectos negativos, pero hasta cierto punto son efectos heterogéneos a la tradición. Y tenemos todos estos desarrollos donde se ha simplificado un montón de cosas, entre ellas la cuestión de las casas. Albert, para terminar, algo para resumir esto o algo para añadirle a lo que he dicho, algo para bueno, concluir que una de las cosas más... este aquí estamos hablando del tema de las casas, pues desde un punto de vista muy, muy técnico y desde un punto de vista vinculado a la astronomía. Como debe ser. Evidentemente. Y luego tenemos también el tema de los tópicos, porque ahí también hay una polémica, ¿no? O sea, ¿qué temas son los que van vinculados a cada una de las casas? Que eso es algo que podemos enfocar en posteriores coloquios, ¿no? Que cambia, o sea, que eso es algo que también hay que recalcar. O sea, muchas veces, por ejemplo, las descripciones de Lili en Christian Astrology son un poco diferentes a las descripciones de los árabes, de los musulmanes, y a la misma vez... No son un poco diferentes, son muy diferentes, pero es que además las de los árabes son muy diferentes también. Y a la misma vez en los védicos también es diferente, y hasta cierto punto pues también podemos decir que los helenísticos, pero yo creo que hay ciertas cosas que se mantienen a lo largo, y esos son los temas principales de las casas. Por ejemplo, la 5 siempre se ha asociado a cría, a progenie,
Usted me corrige si estoy mal, usted sabe un poco más de eso que yo. Bueno, sabe bastante más que yo. O sea, el tema, por ejemplo, de los hijos y la casa 5, hay que decir que en la antigüedad helenística, pues bueno, es niños, ¿de acuerdo? Lo que está asociado a casa 5. Pero no es el único lugar en donde vemos a los niños. También se pueden ver en la Védica, por ejemplo, se pueden ver desde la 9, o sea, En la 11, en la 11 Júpiter, la 10. Claro. Y también las cuadrantes siempre se han mantenido bastante fijos, o sea, 1 siempre voy a ser yo, 7 siempre van a ser los otros, 4 y 10 pues siempre van a ser los padres. Claro, ya hemos hablado de esto, la védica la 4 es la mamá, en la helenística la 4 es el papá y la 10 viceversamente, los valores invertidos. Es muy interesante, por ejemplo, el tema del padre y la madre en la astrología, tanto helenística como en la astrología árabe, porque hay una incomprensión profunda acerca de lo que son las atribuciones a esas casas correspondientes a los padres. ¿De acuerdo? O sea, es que eso da para una charla solamente el tema de los padres. ¿Quiere hacer una parte 3 de esto? Podemos hacer una parte 3 de esto si quiere, ¿lo hacemos? Sí. Pues vale, pues vamos a hacerlo. Pues nos vemos en la parte 3. Y gracias, Albert. Gracias, Albert. De verdad, estos videos siempre son un deleite para mí porque yo aprendo y espero que todo el mundo aprenda. Y les avisamos que estamos en proceso de hacer un podcast oficial en plataformas de podcast y esto ha sido un calentamiento, una preparación y una práctica para realmente pues lanzarnos al mundo del podcast y crear un podcast que sea pues astrológico, serio, desde una perspectiva tradicional, pero obviamente siempre abriendo las puertas para diferentes temas astrológicos que se traten pues con la rigurosidad y con la seriedad que ameritan. Albert, ¿algo más? Nada más, un placer, como siempre, y en fin, seguiremos con eso. Y yo la verdad es que estoy encantado de colaborar contigo. No, y yo también, y yo estoy aprendiendo tanto que me fascina. Pero nada, nos vemos en la próxima, Albert. Cuídense. Es un aprendizaje recíproco. Que sí, que. Hablamos, un abrazo. Que es recíproco el aprendizaje. Definitivo. Bye. Ok, me fui.